quicho, como lo veíamos en el reportaje precedente, el 21 de febrero del año 2000, la UNESCO proclamó el Día Internacional de la Lengua Materna. Sin embargo, hay un tema que al respecto genera preocupación y es esta pérdida paulatina que se ha producido en las últimas décadas respecto de las lenguas originarias y ancestrales. Este precisamente será el tema de nuestra entrevista de hoy. Rasupasa Guanolema, traductor y poeta, profesor lengua materna en el centro Tincunacuy. Rasu, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que esté con nosotros. Yupachani kaiman kayashkamanta. Ari shinaka taitakuna mamakuna ari ñukay chishipi nachu kikinkunawan ashtawanka ñukanchik mama shimikunamanta rimagrinchik. Ari ñukaka rasupasami kani purwa runami kani chaymanta yupaychani kayman kayashkamanta. Bueno, mi nombre es Rasupasa y justamente estamos aquí o estoy aquí para hablar de las lenguas o de las lenguas maternas. Y precisamente partamos desde allí porque quizá muchas personas no están familiarizadas con este término. ¿Qué es esto de las lenguas maternas a propósito de la conmemoración del Día Internacional que tuvo lugar este fin de semana? Bueno, las lenguas maternas están relacionadas con las primeras transmisiones, ¿no es cierto? En este caso, la mamá o el papá transmite los primeros sonidos o los primeros fonemas. Entonces es la lengua que aprendemos de la mamá o el papá desde niños. Pero nos referimos puntualmente a lo que tiene que ver con estas lenguas ancestrales, en este caso. Claro, ahora estamos hablando justamente a las lenguas ancestrales o a las lenguas, ¿no es cierto?, que está en peligro de extinción. En este caso al quichua, al shuar, al tzafiqui y a las otras distintas 14 lenguas que existen en el Ecuador. ¿Qué ha pasado particularmente en las últimas décadas, como señalábamos al inicio en la presentación de esta entrevista, con estas lenguas originarias que se estarían perdiendo según se ha difundido? Sí, bueno, el Atlas, en este caso difundido por las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, Atlas de las lenguas, entonces indican eso, que las lenguas originarias, ya sea del Ecuador o ya sea de todos los países latinoamericanos o del mundo, están en grave proceso de desaparición. En este caso el quichua dice que está gravemente en problemas de desaparición. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el Estado mismo o las políticas públicas, ¿no es cierto?, del Estado no están orientadas justamente a que las lenguas maternas, a que los conocimientos ancestrales o originarios, ¿no es cierto?, de los territorios, en este caso de Ecuador, ¿no es cierto?, no sean visibilizados. No ha designado ningún recurso justamente para que las lenguas maternas tengan las mismas posibilidades que las otras lenguas, en este caso dominantes. Entonces no se ha designado recursos económicos o, claro, y ahora, por ejemplo, en los principios y fines de la Constitución y de la educación, claro que está ahí diciendo que los pueblos originarios, por ejemplo, recibirán la educación en sus propias lenguas maternas, pero nada de eso se está haciendo. Mejor es del poco que había, por ejemplo, en la Universidad Central, en la Escuela de Literatura, han eliminado, por ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, yo quería profundizar, porque, por ejemplo, lo que hemos visto con la Constitución del 2008 ha sido evidentemente un avance en cuanto a garantizar el tema de la lengua materna, de las lenguas ancestrales, en cuanto a la educación. Tenemos, por ejemplo, en otras normativas, la ley misma de comunicación establece que los medios de comunicación, en ese caso visuales, audiovisuales en general, difundan los contenidos también con estas lenguas. Sí. O sea, claro que se ha avanzado en este caso en las traducciones, por ejemplo, de la Constitución o los noticieros, por ejemplo, que se hace dentro de la Asamblea o todo lo que pasa aquí se hace con las traducciones al quichua, pero eso no quiere decir que la lengua esté visible o esté todavía viva en todos los pueblos o pueblos quichua hablantes. Dentro de los quichuas mismos, dentro de las comunidades, no se está ya transmitiendo, ¿no es cierto?, a las lenguas a los niños desde cuando nacen. Ya no se está comunicando, por ejemplo, dentro de la familia mismo, en el quichua. La lengua materna ahora viene a ser el español. Entonces ahí, justamente en estas generaciones, ya la lengua materna, o en este caso el quichua, ya se está perdiendo.
Creo que tal vez una generación, 2 generaciones más, si es que continuamos con estas actitudes, entonces la lengua quichua será una lengua, otra de las lenguas muertas. Y allí también quería profundizar, porque ¿qué pasa en el núcleo familiar? En lo local, en lo interno de la familia. ¿Qué pasa allí con los padres, los abuelos que dominan esta lengua y que de pronto, no sé si no incentivan a las nuevas generaciones o son estas nuevas generaciones las que no se ven identificadas o atraídas por continuar con este legado? Sí, entonces no es solamente que nosotros hablemos dentro de la familia o comuniquemos dentro de la familia, ¿no es cierto?, en nuestra propia lengua quichua, sino es que ya las políticas del Estado deben dirigirse justamente para que estas lenguas, en este caso ya sea quichua, shuar o tzafique o todas las otras 14 lenguas del Ecuador, no sea, sean visibilizadas, entonces tiene que designar recursos. Claro, los abuelos, el compromiso está en nosotros mismos, en este caso en los quichua hablantes, ¿no es cierto?, en los abuelos y abuelas, en los padres y madres, en ese compromiso de transmitir, ¿no es cierto?, todo el conocimiento, no solo la lengua, sino todo el conocimiento en nuestra propia lengua materna. Pero eso no es suficiente eso, sino tiene que justamente las políticas públicas dirigirse también, por ejemplo, a que el sistema educativo, ¿no es cierto?, en este caso que convierta a la lengua quichua o al shuar, ¿no es cierto?, en una lengua de conocimiento. Entonces debe insertarse dentro de la malla curricular en todo el sistema educativo, desde el inicial hasta la superior. En este caso ya en el aprendizaje o en la malla curricular, ¿no es cierto?, para que ya la lengua se convierta en lengua en este caso transmisora de conocimientos. Pero no solamente educación, sino también tiene que estar ligado a lo que pasa con la comunicación. Entonces, por ejemplo, ya en los canales públicos debe por lo menos designar unas 2 horas, no sé, tal vez en la mañana unas 2 horas, en la tarde unas 2 horas. Ampliar los contenidos en este caso. Sí, ampliar en este caso contenidos, pero que los conocimientos vengan de nosotros mismos. Los contenidos, por ejemplo, los conocimientos sean desarrollados desde nosotros mismos. No necesitamos por ahora, o bueno, ya puede ser que trabajemos también conjuntamente, pero que los conocimientos, por ejemplo, desarrollen las mismas comunidades. Entonces eso, no sé, por ahora unas 2 horas en la mañana y por la tarde unas 2 horas, justamente para que nosotros podamos desarrollar, en este caso, la comunicación o los conocimientos en nuestras propias lenguas. De ahí entonces la importancia de incentivar y promover precisamente para que estas lenguas no se pierdan y permanezcan todavía en el tiempo. Sí. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia de Rasu Pasa Guanolema. Él es profesor de lengua materna a propósito de que se conmemoró el fin de semana el Día Internacional de la Lengua Materna. Es tiempo de la traducción al quichua con César Guanolema. Imanaya de Kankichi Kayukuna Yukuchin Yami Kashna Kaichipi Wishaikunawan Kikimpa Guasiman Chayamkunchi Mashi Belkis Ajichi Kaipi Wishaikunata Kichuashimipi Kayarinchi. Resumen en clase ciudadano, Yakta Pushak Rafael Correa Apumika y Huachapunya Imapi Shuhatun Rimanaku Itacharirka, Kaipika Tauka Yuyaikuna Manta Rimashpa, Shinayati, Kaipi Nirkami Ñukunchi Kashna Kai Hatun Yachana Wasikuna, Chaitaminin, posgrado Yachachi Wasikuna Imapa Kulki Chayachishkata, Pacta rikunami mutsurin chaita kai puncha kuna imaka yuyay pactarishun minishpami huillachirka shinayatek Lenin Moreno shu kilkata chayachishkatapish nirka kashna wakin kuna imapika shutita apishpa panda miñukuchik ñawpakman shutikunawan kayachikun nishkami. Shinayati kai imaginaya kashna kai rurarinapa kamachi yankaita rico gimata kashna kai shamu puncha kuna ima miñukunchika chayachishu nishpami huillachishka. Protestas montufar Shinayati kaipi kai yachaku wamrakuna ima kaparinama yuxishpa yakichishka kuna mikan chayka mana paktana chukan nirkami. Shinayati kashna yakichikukta hapishka wamrakuna imaka wasimanta miyachanakan kashna kai ashtawan yakikunaka mana tianachu nishpami kaipi riksichirka. Día de la lengua materna Shinayati kai inti punja ima mi kai punja kashna alpapacha ima pika runa shimita rima kunapak punja karka. Kashna kai shimikuna ima kacharishpa tiarishpa katina kan nirkami. Shinayati kaipi rimanakunaman entrevista ninchi chayman chayamurkami Rasu Pasa.
Yupay runa ima kakaypi nishka ñukunchi kashna runa shimikuna ima tapakta miñawpakman sinchiyachishpa katinakan wasikunapi kashna chingarishka shinami kan chaypaka llaktamanta yachachinakuna shinallati rimanakuykunami sinchiyana chaytami ñukunchika mañakunchik chaytami ñawpakman katinakanchik nishpami kaypi willachishka. Hasta aquí la traducción en el quichua. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.